Muy buenos días a todos los estudiantes de octavo de IE de la Merced. En esta hora me permito dar inicio a la socialización de las temáticas abordadas aquí en esta guía, que fueron subidas a la plataforma a partir del sábado y que tendrán fecha límite de entrega este viernes 15 de mayo. Entonces, las temáticas que vamos a desarrollar son literatura de la conquista y la colonia, el barroco y el afiche. Como todos saben, en las semanas pasadas estuvimos viendo acerca de la literatura indígena colombiana. Hoy vamos a enfatizarnos en lo que es la literatura de la conquista y de la colonia. Entonces, vamos a leer detenidamente, comprensivamente, el material anexo en las guías para tener mayor claridad sobre dichas temáticas y luego así poder desarrollar el taller que aparece al final de la guía. Entonces, me permito socializar. Dice literatura de la conquista y la colonia, anexo número 4. A partir del momento histórico de la llegada de Cristóbal Colón, empezó por parte de los europeos la ocupación de nuestro territorio al que llamaron Indias o Nuevo Mundo, hoy Latinoamérica. Desde ese momento se inicia en América el proceso de asentamiento y traslado de la cultura española. Este acomodo arrasó con cualquier matiz político o cultural autóctono de las tribus indígenas que poblaron estas regiones. La mayoría de estas tribus sucumbieron ante el peso militar de los españoles, pero no todo fue negativo, también hubo cosas positivas. Por ejemplo, personas, sacerdotes o eclesiásticos que entregaron su vida a favor y en defensa de los indígenas y que posteriormente también de los negros, personas como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos, entre otros. Luego de leer el siguiente material que a continuación me permito, vamos a desarrollar un taller que se encuentra al final de él. Como decía anteriormente, al final de las guías, después también de haber leído. Dice así: discurso en defensa de los nativos de Indias, por Fray Antonio de Montesinos, uno de los defensores de los indígenas. Dice que todos los españoles estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con esas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por decir mejor, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. Estos no son hombres, no son animales racionales, no son obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. Entonces, este eclesiástico, él a través de este escrito, como ustedes pueden ver y pudieron escuchar, él defendía la causa de los indígenas por sus maltratos, por los abusos que los españoles tuvieron con ellos, porque a cambio de espejos se llevaban el oro y toda la riqueza de nuestras tierras. Entonces fue uno de los defensores más importantes de los indígenas, Fray Antonio de Montesinos. Muy bien, vamos a continuar con el barroco. Más específicamente lo que nos concierne acerca de la literatura del barroco o literatura barroca. Es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracteriza por el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos, plasmados en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca hace uso desmedido de la adjetivación, el hipérbato, la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. Cada uno de estos elementos son figuras literarias o figuras retóricas que se utilizaban para adornar la literatura. Vamos a ver otras características importantes.
La primera de ellas, ampliación del vocabulario con el uso de préstamos lingüísticos, lenguaje cargado de recursos expresivos como los que ya mencioné anteriormente. Se enfoca más en la forma del escrito que en su contenido. Se transmite el mayor número de ideas con la cantidad menor de palabras posibles. El teatro se enriquece y florece. Entre las obras y autores más representativos están Los amantes de Teruel, por Tirso de Molina, El divino Narciso, por Sor Juana Inés de la Cruz, que también fue alguien muy importante en la literatura de la conquista y la colonia, Las moradas, de Santa Teresa de Jesús. Entonces, así a nivel general, eso es lo que concierne a la literatura barroca. También vamos a estar leyendo, o me permito leer para ustedes lo que es el afiche. Luego de terminado esta lectura, esta socialización, vamos a enfocarnos en los puntos a desarrollar en el taller. Entonces dice así el afiche. El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o a actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector de algo determinado. Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente, capturando la atención del lector. Es capaz de cumplir varias funciones, logrando a través de él interactuar y comunicarnos con el exterior. Eso es lo que es el concepto del afiche. Veamos ahora unas características. De estas características depende que el afiche sea llamativo, que el afiche impacte, que el afiche llame la atención de las personas a las cuales se quiere llamar esa atención. Dice, el afiche posee 3 elementos importantes. El primero de ellos es la imagen y o gráfica. Todo afiche requiere de una imagen, una ilustración o un dibujo que ayudará a enfatizar el propósito del afiche. El eslogan o la frase verbal es fundamental, ya que por medio de él se entrega el mensaje, datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. Entonces estos elementos vamos a tenerlos muy en cuenta porque uno de los puntos del taller es ese, desarrollar un afiche. ¿En base a qué se va a desarrollar el afiche? Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo crearlo? Para crear un afiche debes considerar, desde el punto de vista del eslogan, ¿cómo debe ser ese eslogan? Debe ser lo más directo posible. Debe utilizar un lenguaje sencillo para que sea fácil de recordar y de comprender. El texto debe ser breve, debe ser corto. Debe ser capaz de jerarquizar la información, es decir, organizarla por orden de importancia, sintetizando las ideas, o sea, resaltar las ideas más importantes. Desde el punto de vista gráfico, estético o de imagen, debe utilizar un espacio de gran formato. Busca formas gráficas y tipográficas atractivas, llamativas, por ejemplo, diferentes tipos de letras. Puede utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. Puede articular imágenes con los textos seleccionados. Entonces, ahora con esta información de lo que es el afiche, vamos a desarrollar el siguiente taller. Y la pregunta número 1 dice, ¿qué opinas del discurso en defensa de los nativos de Indias de Fray Antonio de Montesino? ¿Qué se evidencia en él? Explica, o sea, el primer texto que leímos de Fray Antonio de Montesino. ¿Qué opinas de ese texto? ¿Qué quiso decir él allí? El segundo punto dice, Juan Rodríguez Freile evocó y recreó en El Carnero, escrito en 1636 al 1638, la minuciosa consolidación de las primeras ciudades de la Nueva Granada. Ahora bien, la posteridad y no Rodríguez Freile le puso el nombre El Carnero. La razón real se desconoce, pero esta palabra era usada por los santafereños de la época para designar varias cosas. Una de esas cosas eran los libros de la época, ya que estaban forrados en piel de carnero. Otra era la calle por la que desfilaban los entierros que se dirigían al cementerio, que se llamaba El Carnero. Y la última es el basurero de la ciudad. Cualquiera de estos significados que se han leído anteriormente puede dar una idea de la obra. Por ejemplo, como la obra trata de los efectos de la sociedad colonial, se podría tomar la imagen del basurero para simbolizarlos. ¿Por qué crees que los otros 2 significados de la palabra carnero? ¿Cuáles otros 2 significados? Los libros de la época, ya que estaban forrados en piel de carnero, y la calle por la que desfilaban los entierros que se dirigían al cementerio se llamaba El Carnero. Entonces dice, ¿por qué crees que los otros 2 significados, los que acabo de repetir, de la palabra carnero pueden dar una idea acerca de la obra?
justifica tu respuesta y vas a explicar por qué consideras que esos dos significados de esa palabra pueden dar una idea de la obra general El Carnero. El punto 3. En media cartulina realiza un afiche teniendo en cuenta los pasos para hacerlo, donde reflejes el concepto de la literatura barroca, sus características, autores y obras, además de imágenes alusivas a la época. En ese tercer punto vas a poner en práctica todos los elementos que se necesitan para hacer un afiche. ¿Y cuál va a ser el tema de ese afiche? Es acerca de la literatura barroca y vas a reflejar en ese afiche cuáles son las características más importantes, cuáles son los autores que sobresalieron con sus respectivas obras y vas a colocar imágenes alusivas a la época de la literatura del barroco. Eso es todo lo de estas guías. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor escríbanme a mi correo o lo escriben en la plataforma. Entonces, chicos, espero sus inquietudes, espero sus aportes y bueno, muchas gracias.